Porque la clase se llama patología celular eh, y claramente vamos a hablar del encuentro entre lo que llamamos noxas, agentes causales, causas mórbidas, agentes etiológicos, es decir, todos aquellos elementos que vienen a perturbar o a producir lesión en el cuerpo humano y producen la enfermedad humana. Y la patología celular es un tema de la patología general. Cuando hablamos de la patología general hablamos del estudio de procesos básicos, muy básicos, que nos permiten entender luego, posteriormente, o encarar el estudio de la patología especial. Cuando yo hablo de patología especial me refiero a la patología de cada órgano o de cada aparato o sistema, la patología del hígado, la patología ovárica, la patología del tubo digestivo, etc. El estudio de la patología celular proviene, o el padre de la patología celular puntualmente es Rudolf Virchow, que también es considerado como el padre de la patología moderna. Y él plantea algo muy interesante. Si logramos comprender lo que le sucede a una única célula cuando se encuentra con estas noxas o agresores, eh, podemos también posteriormente entender lo que sucede en niveles de organización creciente, es decir, las células componen tejidos, los tejidos componen órganos, los órganos aparatos o sistemas y los aparatos y sistemas el ser humano. Entonces, es una teoría muy interesante, claramente tiene algunas limitaciones, como por ejemplo no podríamos plantear nunca que el infarto, por ejemplo, se da a nivel celular. El infarto ocurre a nivel de órgano. Las células no se infartan. Pero bueno, más allá de eso, el estudio de la patología celular es muy importante para poder entender la enfermedad humana, poder iniciar el camino del estudio de la enfermedad humana, que es el objetivo de esta disciplina en tercer año y que les va a dar las bases para todas las materias y las disciplinas que vendrán después y para su futura práctica médica. Bien, los contenidos que vamos a desarrollar en este material audiovisual son una introducción a lo que es la rama de la medicina llamada patología y algo respecto de lo que es el médico anatomopatólogo. Vamos a desarrollar de la patología celular no todo, solamente vamos a hacer conceptualmente lo que es la lesión celular, reversible e irreversible, o subletal y letal, los cambios adaptativos, atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia, las acumulaciones o cúmulos intra y extracelulares, como fundamentalmente el cambio graso o esteatosis. Esteato significa grasa, como esteatorrea, diarrea con grasa, o esteatonecrosis, necrosis grasa. El cambio hidrópico, que se refiere a hidrópico a la acumulación de agua, fundamentalmente los cúmulos hialinos, que después vamos a ver. Conceptualmente vamos a ver qué son los pigmentos y luego vamos a terminar con un desarrollo sobre las alteraciones de lo que se llama el metabolismo fosfocálcico o las calcificaciones patológicas, la distrófica y la metastásica, y conceptualmente lo que son los cálculos y las concreciones. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a plantear una primera pregunta. La patología es el estudio de la enfermedad. Obviamente, patos significa enfermedad. También hay una vinculación con morbos, onosos. Pero básicamente, cuando hablamos de patología, es el estudio de la enfermedad. Pero más allá de esto, que es una obviedad, la pregunta es, ¿qué es lo que estudia de la enfermedad? ¿Qué es lo que estudia de ella? Y el primer punto es la etiología. Es decir, cuando hablamos de etiología o etiología general, hablamos del estudio de las causas
las noxas, de las causas mórbidas, de los agentes etiológicos que provocan la enfermedad. O sea, este ítem de la disciplina se hace la pregunta sobre el quién. ¿Quién es el que produce la enfermedad? El segundo aspecto o subdisciplina de la disciplina es la patogenia o fisiopatogenia, que se hace la pregunta del cómo, es decir, se hace la pregunta sobre el mecanismo por el cual esa noxa o esas noxas producen lesiones en el cuerpo humano. La patogenia es muy importante porque sienta las bases para que luego se desarrollen terapéuticas. Si entendemos cómo se produce la enfermedad, podemos entender cómo tratarla. Bien, esta causa, actuando por determinado mecanismo de lesión, produce en el cuerpo cambios en su forma, lo que llamamos cambios morfológicos. Esto incluye tanto cambios morfológicos a nivel macroscópico, es decir, los vemos a ojo desnudo, y cambios morfológicos a nivel microscópico. Este tercer punto tiene que ver mucho ya con el objeto de estudio de la anatomía patológica como especialidad de la medicina. Es decir, el patólogo estudia piezas macroscópicas, piezas quirúrgicas, tanto a nivel morfológico macroscópico como al microscopio óptico, con tinciones, a través de biopsias, citologías, etcétera, como vamos a ver a continuación. Por último, y no menos importante, tenemos el quién produce la enfermedad, cómo es que la produce. Los cambios morfológicos vendrían a ser el qué es lo que producen estas noxas sobre los tejidos. Y por último, cómo este sustrato anatómico lesionado, dañado, se traduce con síntomas y con signos, es decir, las manifestaciones clínicas. Es decir, le brinda, digamos, a la clínica, digamos, un entendimiento de por qué se produce un determinado síntoma, como por ejemplo la tos, el dolor, etc. Entonces es muy importante, digamos, o sea, la patología estudia todo respecto de la enfermedad. Bien, vamos a hacer un breve repaso sobre qué es lo que hace un médico anatomopatólogo. El médico anatomopatólogo forma parte de un equipo de salud, o sea, no está solo, claramente. Generalmente está asociado a cirujanos, ginecólogos, urólogos, etcétera, enfermería y otros auxiliares que ayudan con la preparación de las muestras, etcétera. Lo que se hace es un intercambio de saberes para plantear diagnósticos. O sea, la disciplina busca diagnosticar y a partir de estos diagnósticos que se logran, no siempre, se guía una estrategia terapéutica o se define una estrategia terapéutica. También, digamos, la disciplina favorece el desarrollo de la ciencia médica en la medida que se producen investigación continua, presentación de papers, descubrimientos, hallazgos, etc. Entonces es una disciplina que está en constante relación con la investigación. Si bien hay muchas técnicas, digamos, tareas que realiza el patólogo en su laboratorio, podemos sintetizar estas tres, digamos, tareas que son que yo necesito o creo prioritario que ustedes conozcan, que son las biopsias, las citologías y las necropsias, o también llamadas autopsias. Necro significa muerte, el prefijo muerte. Entonces, empecemos por el concepto, conceptualmente, ¿qué es una biopsia? Una biopsia es el estudio de partes de tejidos o de piezas quirúrgicas, es decir, de pequeños trozos de tejido o tejidos que remite el cirujano desde el quirófano, y se las puede clasificar en excisionales
o en incisionales. Las excisionales son aquellas donde digamos, el acto de la biopsia reseca toda la lesión. O sea, se hace una extirpación total, dejando un margen de tejido sano. O bien incisionales, donde se toma un pequeño fragmento a los fines diagnósticos y también para definir, obviamente, las estrategias terapéuticas posteriores. También se pueden clasificar en intraoperatorias, que generalmente se producen, o sea, las necesita el cirujano para determinar si un tejido, sobre todo, es aparentemente neoplásico, es benigno o maligno. Por lo general se utilizan, digamos, se remiten rápidamente, se congela, se colorean y a los 10-15 minutos se obtiene ya un diagnóstico, un diagnóstico como para que el cirujano tome decisiones. O bien tenemos las típicas biopsias diferidas, donde se prepara el material, se incluye en parafina, luego se colorea, y esto demora un poco más de 10-15 minutos, por lo general lleva un par de días. Y por último, las podemos clasificar en biopsias por punción, por vía quirúrgica, por vía endoscópica, cuando generalmente se introduce un endoscopio en un órgano hueco y se hace la extirpación de un pólipo colónico, de un trozo de mucosa gástrica, en una endoscopia digestiva alta, o el legrado, que es el desprendimiento, el curetaje de tejido, digamos, que se puede utilizar para raspar, digamos, el endometrio, el hueso, por ejemplo. Bueno, esa es una clasificación de las biopsias en función siguiendo 3 criterios diferentes. Ahí tenemos un esquema, un dibujo sobre una biopsia. No sé si logran notar que se trata de un cuello uterino y a través de un instrumento que a modo de gancho toma un trozo de tejido y lo desprende, es decir, digamos, toma el tejido y lo desprende para luego ser fijado en parafina y estudiado al microscopio óptico, ya como el taco de parafina se corta y se ven al microscopio los cortes histológicos con distintas tinciones. Bien, ¿qué es ahora una citología? La biopsia nos va a proveer una imagen histopatológica completa de las células que componen el parénquima, si fuera un epitelio, los estratos del epitelio o no, si es un epitelio simple, su membrana basal, su corion. Ahora, una citología estudia solamente células sueltas, sin estroma, sin intersticio, y por tal razón son menos invasivas que las biopsias, ya que obviamente no hay que cortar, no hay que punzar, no hay que provocar, no hay que hacer una intervención quirúrgica, y justamente las obtenemos exfoliando, es decir, barriendo, por lavado, por punción, aspiración con aguja fina, una aguja muy pequeñita, de un gauge muy pequeño que lo que permite es obtener células de una lesión que debemos determinar si es benigna o maligna, y además tiene la ventaja de que al ser tan finita no daña digamos, los límites de la lesión y no hay riesgo de que se produzca una diseminación de la lesión. Punciones evacuadoras, lavados, cepillados. Bueno, son métodos para obtener células sin estroma. El ejemplo que les pongo allí es bueno, una especuloscopía que realizan los ginecólogos y con la espátula de aire que tiene una concavidad que permite, digamos, colocarse en el orificio cervical externo y rotar, digamos, siguiendo el sentido de las agujas de reloj, el exocervix. Y luego tenemos otro instrumento que es un hisopo, donde lo insertamos en el OCE, en el orificio cervical externo, hacemos rotaciones
y también hacemos una exfoliación de las células endocervicales. Se coloca eso en un portaobjeto, se fija con una solución alcohólica y se manda al laboratorio para su estudio. Por último, ¿qué es una necropsia o autopsia? Bueno, obviamente es el estudio ya de un organismo muerto, total o parcial, y lo que busca fundamentalmente es definir la causa y la enfermedad que ocasionó el óbito en el paciente. Por lo tanto, tiene enorme valor, médico, médico legal, epidemiológico, académico. Lo que sucede es que muchas veces no se solicitan como antes, no se las pide, digamos, por las razones que a ustedes se les puedan ocurrir, pero deberían hacerse con mayor frecuencia. Ahí les pongo una obra de arte del año 1632 de Rembrandt, que se llama La lección de anatomía, bueno, como para, bueno, obviamente, quiero representar el estudio de un post-mortem, digamos, en un paciente. Bueno, en este caso tenía fines de estudios anatómicos de la normalidad, pero bueno, con esa imagen trato de representar lo que es una autopsia. Bien, vamos a ver, entonces vamos a empezar con la etiología, vamos a empezar por el principio, qué es lo que causa la enfermedad. A mí me gusta la palabra noxa, algunos le llaman causas mórbidas, agentes etiológicos, injurias, pero a mí la palabra noxa es la que más me gusta y obviamente define lo que es la etiología, es decir, el estudio de la causa de la enfermedad. Estas noxas las podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza en físicas, químicas, biológicas, que están representadas por los microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos y otros que no están dentro de esa clasificación. Genéticas, cuando obviamente hay algo cromosómico que determina la lesión, nutricionales, ya sea la deprivación de nutrientes como el exceso de nutrientes, traumáticas, que en realidad son noxas físicas, pero bueno, vinculadas a un traumatismo, ya sea en la vía pública, una lesión de arma blanca, etcétera, una lesión de ese tipo. Inmunológicas. Cuando yo hablo de noxas inmunológicas me refiero a situaciones donde el propio sistema inmune puede atacar lo propio en lo que se llaman las enfermedades autoinmunes o actuar en más, excesivamente, en lo que llamamos reacciones de hipersensibilidad, o bien actuar en menos, permitiendo situaciones de inmunodeficiencia y el paciente presa de muchos procesos oportunistas e infecciosos. Y también podemos incluir las noxas psicosociales, claro que sí, que tienen mucho que ver con la violencia, el maltrato, dificultad, problemas a nivel del maternaje, generalmente vinculado vinculado a lo vincular, bueno, valga la redundancia. Yo en esta serie de imágenes traté de colocar muchas de estas noxas, por ejemplo, bueno, ahí coloqué microorganismos. En este caso, en este dibujito está insolado, es decir, estuvo expuesto a las radiaciones infrarrojas de la radiación solar, le provocó una quemadura en la piel. Fíjense los fármacos. Los medicamentos, si bien los usamos para curar, controlar enfermedades, se pueden constituir tranquilamente como noxas, y es muy frecuente que suceda si se administran de manera inadecuada, si se indican mal, por ejemplo, si el paciente se automedica. Noxas químicas como el alcohol etílico, una noxa muy, muy frecuente. Bueno, en este caso hoy tenemos un paciente en una guardia con una herida de arma blanca y el arma blanca presente, sería una noxa traumática. Bueno, claramente una imagen muy, muy penosa de un niñito con desnutrición, hay una desnutrición
proteico-calórica generalizada. Un niñito con labio leporino, esto está determinado de manera, digamos, genética, entonces el niño nace con una malformación. Eh, Fíjense esta paciente que, si yo les pregunto de qué raza es, bueno, creo que todos van a coincidir con que la paciente es de raza negra. Justamente todo lo que tiene, donde no tiene melanina, que son áreas de despigmentación, como podemos llamar manchas o máculas acrómicas, o sea, sin color, forman parte de una enfermedad llamada vitiligo, que es de naturaleza autoinmune, donde el sistema inmune destruye los melanocitos. Estos al no haber melanocitos no producen melanina que sea transferida a los queratinocitos y hay despigmentación. Con esta imagen quiero representar una arteria, es decir, un vaso sanguíneo, en este caso arterial, porque es un vaso de muscular o de túnica media abundante, pero claramente tiene una reducción notable de la luz, que es esta, a expensas de una placa que crece hacia la luz del vaso, disminuyendo su luz, disminuyendo de la misma, y esto es una placa de ateroma, una lesión muy frecuente, el proceso de aterosclerosis, que es la formación de placas de colesterol, que se da en muchas entidades muy frecuentes como la hipertensión, la diabetes, los pacientes con dislipidemias o los fumadores. Justamente tenía un fumador por aquí, aquí. En el caso del humo del cigarrillo podemos mencionar claramente noxas químicas, pero también noxas físicas, porque hay calor en el humo que puede irritar, que puede generar inflamación de la mucosa de la vía aérea, superior, inferior. Lo mismo pasa con el fuego. En estas hornallas quiero representar el calor que produce el fuego, pero también la posibilidad de generar monóxido de carbono y la intoxicación por monóxido de carbono. Claramente aquí, bueno, con Homero estrangulando a Bart, habló de una noxa psíquica, si se quiere, que es la violencia, que esto puede generar obviamente, bueno, si bien esto forma parte de un dibujito que forma parte de una comedia, bueno, obviamente la violencia no para nada va a tener, es gratuita y va a tener consecuencias en la salud. Recuerden que la salud es un concepto integral que incluye lo físico, pero también lo psicosocial. La corriente alterna, bueno, la corriente en general, tenemos la continua y la alterna. La alterna es más peligrosa que la continua, es una noxa claramente física. Y ahí también coloqué a un médico, bueno, a un médico algo inestable, y lo que quiero representar allí es el médico como noxa. A eso le llamamos noxas iatrogénicas, es decir, iatro significa médico, génesis, provocada por el médico. Esas son aquellas situaciones donde la noxa es el médico, ya sea porque actúa de manera negligente o por omisión, por exceso. Bueno, obviamente vamos a tratar de evitar a toda costa que nosotros como médicos nos constituyamos como noxas. Muy bien, sigamos. Entonces, volviendo al tema en cuestión, que es la patología celular, vamos a plantear un encuentro entre estas noxas y una célula. Siguiendo la teoría de Virchow, vamos a seleccionar una única célula en representación de muchas otras células y vamos a ver cómo esta noxa viene a perturbar, por así decirlo, lo que llamamos la homeostasis celular, que es un estado de equilibrio en el cual la célula vive, obviamente intercambia electrolitos, agua, produce energía, sintetiza compuestos orgánicos, exocita proteínas, productos de desecho, genera autofagia para limpieza, etcétera, etcétera. Recordemos algunos componentes de la célula. Yo primero ahí, bueno, es una horrible mitocondria graficada, pero quiero poner en primer lugar las mitocondrias. Las mitocondrias
Recuerden que la función primordial es la síntesis de ATP, adenosín trifosfato. Lo hacen a partir de un sustrato que es la glucosa y oxígeno, es decir, lo que llamamos glucólisis aeróbica o fosforilación oxidativa. Es decir, a partir de la glucosa y el oxígeno, la célula obtiene ATP. Después vamos a ver para qué utiliza ATP una célula. Después tenemos el retículo endoplásmico rugoso, una estructura que tiene ribosomas y que obviamente ustedes ya saben participa de la síntesis proteica, muy importante para la homeostasis celular. El retículo que no tiene ribosomas se le llama retículo endoplásmico liso y sus funciones son muchas, detoxificadora, metabólica de fármacos, pero también se encarga de la síntesis de lípidos, ténganlo en cuenta. También utiliza ATP para tal fin. Esas dos vacuolitas representan a lisosomas. Los lisosomas son producidos por el aparato de Golgi y contienen en su interior enzimas, enzimas líticas, proteasas fundamentalmente, pero también otras asas, y se encargan obviamente de destruir elementos innecesarios, depurar, limpiar, etc. El núcleo, bueno, el núcleo es la central de la célula, allí se encuentra el material genético, la cromatina con los genes, los pares de cromosomas, los genes, el nucleolo, y allí se encuentra toda la información para iniciar la síntesis proteica, iniciar una mitosis, si la célula pudiera hacer mitosis. Y es otra estructura también que tiene que estar, digamos, indemne, si hablamos de homeostasis celular o de equilibrio. Bueno, ahí yo lo que quise graficar con ese garabato son las proteínas de citoqueratina del citoesqueleto. Después vamos a ver más adelante por qué lo coloqué. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que puede suceder cuando noxa y célula en homeostasis se encuentran? La primera, bueno, y ahí está el aparato de Golgi, que es una organela descrita por Camillo Golgi, que tiene varias funciones, seleccionar proteínas para exocitar, formar los lisosomas para, digamos, integrarlos al citosol. Bueno, tiene funciones importantes. Entonces volvamos. Encuentro noxa célula y esta noxa que viene a comprometer este estado de equilibrio de homeostasis celular. Primera posibilidad o consecuencia, que va a ser bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso que puede revertir. Y me refiero a los procesos o cambios adaptativos, que son la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia. Esto sucede cuando la noxa no tiene una gran intensidad, tiene una intensidad leve, porque si tiene una intensidad moderada o intensa no le va a permitir a la célula alcanzar otro nivel de homeostasis, o sea, que le permita seguir con vida, pero en otro nivel de homeostasis. Por eso le llamamos homeostasis adaptada. Por lo tanto, para que ocurra una adaptación, la noxa tiene que ser de intensidad leve y otra cosa muy importante es que tiene que actuar de manera sostenida en el tiempo, es decir, no se produce una hipertrofia de un lunes para un martes. Imagínense ustedes van al gimnasio a hacer musculación y empieza con una mancuerna en el bíceps braquial. Si empiezan el lunes, el miércoles no van a tener el bíceps de Arnold Schwarzenegger. Es decir, van a tener que pasar varios meses para que se produzca esa adaptación. Bueno, a eso me refiero. O por ejemplo, los que han tenido un yeso en algún miembro alguna vez, después de un mes y medio, 2 o más de sacarlo, la extremidad parece un palito, porque justamente se produjo atrofia por desuso de la extremidad. Bien, pero luego con rehabilitación se recupera masa muscular, lo mismo. Entonces planteamos
que estos son procesos de la nox actúa de manera sostenida en el tiempo, de manera con baja intensidad, y la célula alcanza, o sea, la célula sigue viva, pero en otro nivel de homeostasis, o sea, sigue en equilibrio, pero en un equilibrio adaptado. Quiero que quede claro esto. Segunda alternativa, que también es bidireccional, que es la lesión reversible. Bueno, lo dice la palabra, reversibilidad. También llamamos a esta lesión subletal, es decir, subletal en tanto no alcanza a provocarle la muerte a la célula. Y resumo dos alteraciones microscópicas con traducción macroscópica, que son el cambio hidrópico y el cambio graso o esteatosis, que vamos a desarrollar en este material. La noxa por lo general es más intensa que en las adaptaciones, pero actúa brevemente, es decir, se produce una alteración significativa de la homeostasis, pero no lo suficientemente significativa para llevarla a la muerte. Por eso decimos que estamos frente a una homeostasis recuperable. Bien. El último panorama es el peor de todos, y fíjense que ya la flecha es unidireccional y obviamente es la lesión irreversible, también llamada lesión letal, donde ya no hay posibilidades de recuperación de la homeostasis. De hecho, hablamos de una homeostasis perdida. Ahí aparece una flecha verde, y yo lo que quiero representar con esa flecha verde, que va desde aquí, atraviesa este cuadro y llega hasta ahí, es que a partir de una adaptación que se sostiene mucho tiempo por mucho tiempo y ya no se puede sostener esa adaptación, se puede llegar finalmente a la irreversibilidad. Lo mismo pasa con las lesiones reversibles. Llega un punto en que ya es imposible sostener la homeostasis recuperable y la lesión avanza a letal. Tras la lesión irreversible se produce la muerte celular patológica y hablamos ya de una homeostasis perdida. O sea, no vamos a recuperar la homeostasis celular inicial ni una homeostasis adaptada, nada. Ahora, yo quiero que entiendan que la muerte celular patológica, destaco esta palabra patológica porque estamos frente a una noxa agrediendo a una célula. Lo destaco porque existe otra forma de morir de las células, que es la apoptosis, que es la muerte celular fisiológica o programada, que obviamente está codificada genéticamente en los cromosomas, un queratinocito de la piel vive 7 días y se descama, un glóbulo rojo 120 días, etc. Y está muy bien que eso ocurra porque si no las células vivirían para siempre. Ahora, la muerte celular patológica es, digamos, la consecuencia de una lesión letal y la tienen que comprender como como una fotografía. Es un momento. Por mucho tiempo se trató de definir lo que en inglés se llama point of no return, que se puede traducir como punto de no retorno, pero es mejor hablar de punto inflexible, ¿no? Es decir, ¿cuál es el momento en el cual decimos que ya no hay posibilidad de recuperación de la homeostasis? Bueno, desde ya, ustedes pueden, por mucho tiempo se hablaba de, cuando desaparecía el núcleo, cuando se disolvía la citoteca, cuando se desintegraban las organelas, claramente allí había irreversibilidad. No obstante eso, se determinó que un fenómeno previo a todo eso marca el punto de no retorno. Incluso puede suceder que ocurra esto y la célula está morfológicamente, visiblemente normal, digamos, a conservar su citoteca, sus organelas, pero ha sucedido esto. Esto sucede puntualmente en las mitocondrias y ocurre por una entrada masiva de calcio que la calcifica, formando un compuesto con hidroxiapatita cálcica, y detiene
detiene definitivamente la capacidad de fosforilación oxidativa. O sea, la célula no va a recuperar jamás la capacidad de sintetizar ATP. Entonces, fíjense que eso es claramente un punto de no retorno. Una célula sin adenosin trifosfato es una célula que no va a poder seguir con vida. Esa es la fotografía, la muerte. Ahora, luego tenemos la necrosis. Y si bien es el tema de la próxima clase, les voy adelantando algo. La necrosis ya deja de ser una fotografía, es una secuencia de eventos morfológicos, es decir, son cambios morfológicos, microscópicos fundamentalmente, ya sean nucleares, ya sean citosólicos, luego de la muerte celular patológica. Es decir, una vez que la célula muere, empiezan a ocurrir cosas en la célula. Empieza a fragmentarse el núcleo, a desaparecer, a cambiar el citosol, a volverse más acidófilo, a las proteínas de la citoqueratina empiezan a desnaturalizarse. Vamos luego a ver qué es ese término de desnaturalización. Bien. Hablé mucho sobre las noxas, su intensidad, su duración, la acción, pero no nos olvidemos de la célula de nuestro paciente. Es decir, no es lo mismo que una noxa agreda a la célula de un paciente joven, en buen estado de salud, que una célula de un niño desnutrido, de un paciente inmunodeprimido, de un paciente mayor. Es decir, tampoco es lo mismo agredir un hepatocito, que es una célula altamente regeneratriz, con mucha capacidad mitótica, que se agreda a una neurona, o que se agreda a un miocito cardíaco, que son células, digamos, permanentes, es decir, que no hacen mitosis. Si la lesión allí, si llegara a ser irreversible, no hay capacidad de regeneración. Entonces, no nos olvidemos del otro actor en esta dupla noxa-célula, que es la célula. Entonces, las noxas y las consecuencias. Si la noxa es de leve intensidad, pero actúa de manera sostenida en el tiempo, crónica, se puede producir una adaptación, ya sea una atrofia, una hipertrofia, una hiperplasia, una metaplasia, ya las veremos. Si la noxa es de leve intensidad y actúa, o también puede ser de una intensidad moderada, pero actúa brevemente, o sea, actúa y se retira, la lesión generalmente, o sea, no hay adaptación porque no se da el tiempo suficiente, y la lesión suele ser subletal o reversible porque no llega a generar un daño tan significativo, sobre todo a nivel mitocondrial, para provocar la muerte celular patológica. Y si la noxa es de moderada a alta intensidad, y bueno, no es necesario que actúe por mucho tiempo, actuando brevemente ya es suficiente para que se produzca la lesión letal o irreversible. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Está claro? Bueno, cualquier cosita, esto después generaremos un espacio de consulta para aclarar algunos conceptos que se vierten aquí, que por ahí pueden quedar no claros. Bien, vamos a hablar ahora entonces de los cambios o de los procesos adaptativos. Vamos a definirlos y vamos a dar ejemplos. ¿Qué es la atrofia? La atrofia es la disminución del tamaño celular. O sea, vamos a tener células más chiquitas por reducción en tamaño o en número de organelas. Es decir, células frente a noxas que obligan a la célula a achicarse. Generalmente tiene que ver con la deprivación de nutrientes, de oxígeno, de manera sostenida y de manera crónica, de manera leve, digamos, ¿no? Si no la van a matar. Entonces la célula se achica, digamos, es como si fuera una familia, un grupo familiar, una casa que empieza a tener menos ingresos, bueno, achica, reduce o cambia de casa a una casa más pequeña, baja los gastos, bueno, eso es la atrofia. O sea, sostener la homeostasis adaptada, la vida, fundamentalmente, pero achicando.
Esto claramente redunda en una reducción del volumen o de la masa del tejido u órgano que estas células componen. Es decir, el tejido o el órgano se va a achicar. Las atrofias, al igual que las hipertrofias y al igual que las hiperplasias, y me quedo allí, pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Yo en este caso les pongo 3 pares de glándulas suprarrenales. Este primer par está normal y los pares superiores están con cambios adaptativos más intensos a medida que subimos. Puntualmente vemos glándulas en este último nivel vemos glándulas suprarrenales muy pequeñitas. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Las glándulas suprarrenales, como muchas otras glándulas del sistema endocrino, requieren un estímulo hormonal, puntualmente la adrenocorticotrofina hipofisaria. Entonces, por ejemplo, si faltara adrenocorticotrofina, las suprarrenales empiezan o sea, no hay estímulo y no producen sus hormonas y se reducen. Esto puede pasar, por ejemplo, lo digo, pacientes que vos le vas a administrar corticoides a altas dosis por mucho tiempo, por el feedback, el adenohipófisis entiende que ya hay cortisol suficiente, entonces no envía adrenocorticotrofina para que la suprarrenal produzca cortisol. Y esto obviamente va generando una atrofia por corticoterapia exógena. El problema es que cuando yo retiro bruscamente el corticoide exógeno, el paciente no tiene glándula y me hace una insuficiencia glandular, una insuficiencia suprarrenal aguda. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero fíjense la gravedad de esto. Por eso, bueno, criteriosamente hay que ir bajando los corticoides muy lentamente para evitar que suceda esto. Ejemplos de atrofia fisiológica. Yo los doy porque quiero que ustedes los conozcan y los sepan mencionar. El clásico ejemplo es la involución del timo, que ocurre en la adolescencia, 14, 15, 16 años. El proceso de organogénesis en la etapa embrionaria, fundamentalmente, porque, por ejemplo, para que se perfore un órgano que va a ser hueco, necesitas atrofiar, achicar células y generar el espacio vacío. El moldeo de los órganos también es a través de atrofias fisiológicas. Y por ejemplo, en la menopausia, cuando la paciente deja de producir estrógenos ováricos, claramente hay una atrofia de los mismos ovarios, de lo que es el útero. El útero se vuelve más pequeño, los ovarios más pequeños, es decir, hay una atrofia fisiológica producto de la menopausia. Ahora, cuando hablamos de atrofia patológica tenemos múltiples mecanismos. El desuso, es decir, un paciente que no utiliza un tejido, un órgano, ahora vamos a ver un paciente que está en reposo prolongado. La denervación en pacientes que tienen lesiones medulares, cuadriplejías, paraplejías. La falta de estímulo hormonal, como en el caso que les mostré de las glándulas adrenales. La compresión que puede ejercer una lesión tumoral, por ejemplo, al comprimir produce en realidad isquemia crónica y eso genera atrofia. Y por último, la isquemia crónica. La isquemia crónica es una gran causa de atrofia. Isquemia la podemos definir como la disminución del riego o del aporte del riego sanguíneo, incluyendo tanto el aporte de nutrientes como de oxígeno. O sea, isquemia no es lo mismo que hipoxia. O sea, la hipoxia es la disminución del tenor de oxígeno a nivel intersticial o tisular que está disponible a la célula. Y tiene que ser claramente crónica la isquemia para que se produzca una atrofia. Justamente, bueno, ahí les pongo un paciente probablemente mayor que está en cama, postrado por mucho tiempo, hay atrofia de los músculos de miembros inferiores,
por desuso. Y en este caso es un par de testículos, uno está normal y otro está pequeño, hay una regla de referencia. ¿Cuál es la causa de que el pequeño esté pequeño? Bueno, una de las posibilidades, es raro que haya isquemia crónica. En este caso, lo más probable es que ese testículo haya quedado, digamos, no haya descendido completamente por el trayecto inguinal, haya quedado, digamos, estancado, por así decirlo, en el trayecto, y la compresión del propio trayecto, y ahí vuelvo a mencionar, la compresión genera la atrofia. Atrofia por compresión, en en una enfermedad que llamamos criptorquidia, por si a alguien le interesa leer algo respecto de ello. El estudiante de medicina siempre tiene avidez por conocimientos. Bien, en este caso hay un corte donde se observan, macroscópico, donde se observan ambos riñones, la arteria aorta, las arterias renales, bueno, ahí también se ven los uréteres, ahí se ve una arteria gonadal, y claramente vemos que uno de los riñones está disminuido de tamaño. Entonces, podemos decir que hay una atrofia de órgano. Es decir, ahora vamos a ver que hay también un concepto llamado atrofia de órgano. Pero bueno, ¿cuál puede ser la causa? Les pongo una isquemia crónica. Es decir, imaginen que en esta arteria renal, hay una placa de ateroma. O sea, tenemos la arteria renal y hay una placa que crece hacia la luz de la arteria, reduciendo la luz hasta en un 80, 75, 80%, y obviamente disminuye el flujo plasmático renal y se produce hipoxia crónica, deprivación de nutrientes crónica, y eso genera atrofia tubular, atrofia glomerular, atrofia de todos los componentes del riñón. En estos esquemas de arriba, si bien están invertidos, porque la imagen que ustedes ven a la derecha le corresponde al riñón que ustedes ven a la izquierda. Fíjense que a la izquierda ven un esquema con túbulos normales, con un epitelio cúbico simple, ven las células, los cubitos bien armados, y mientras que en el esquema de la derecha, el epitelio, que sigue siendo simple, se ha aplanado. Bueno, esto ocurre en respuesta a una isquemia crónica, por ejemplo, y se trata de una atrofia. También puede suceder que haya un proceso de cicatrización peritubular o periarteriolar que disminuya también la irrigación. Bueno, muchas causas posibles. Consecuentemente, el riñón disminuye su tamaño y consecuentemente disminuye su función en gente, ¿verdad? Bien, mencioné recién una cuestión al pasar, que es la atrofia de órganos. Esto claramente es un encéfalo, tenemos un cerebro, el cerebelo por aquí, y se identifica la cisura de Silvio, bueno, la cisura de Rolando, y lo que es llamativo, no tanto en el lóbulo occipital, que está bastante bien, ni tanto en el lóbulo frontal, sino más bien en el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, hay un ensanchamiento de lo que serían los surcos y un adelgazamiento de lo que serían las circunvoluciones. Claramente hay menor masa encefálica. A esto se le llama atrofia cerebral. Pero ¿qué quiere? Pero estamos hablando, si seguimos el concepto que yo les acabo de dar, de neuronas más pequeñas. No, estamos hablando de pérdida de neuronas. Este es el cerebro de una enfermedad de Alzheimer, una de las principales causas de demencia o de síndrome demencial. Y si bien no cumple con la definición de atrofia, la disminución del tamaño celular, se puede igual hablar de atrofia cerebral, de atrofia de órgano. De hecho, lo van a ver informado en una tomografía de cráneo, en una resonancia de cráneo, es decir, se expresa en estos términos. O sea, el término atrofia también es válido en medicina para hablar de
la disminución del tamaño de un órgano, cualesquiera sea la causa. Sea verdaderamente una atrofia en los términos como cambio adaptativo que hablábamos, o bien por pérdida de parénquima. Claro, bien. Bueno, ahí yo les coloco un corte transversal porque pasa perpendicular al eje mayor del órgano, el corazón. Este es un corazón. Es un corazón por varias razones. Es un órgano muscular, es un hueco, tiene más que una cavidad, tiene dos cavidades. Vemos una acá y vemos otra acá. Hay un tabique, el tabique interventricular. Hay un revestimiento seroso que no se aprecia porque estamos viendo bien este es un corte transversal y o sea, si el corazón es una gota, el corte pasa así, es decir, perpendicular al eje mayor del órgano, por lo tanto es un corte transversal u horizontal, que nos permite ver el ventrículo izquierdo, que es todo y el ventrículo derecho. No hace falta que explique por qué uno es uno y otro es otro. El ventrículo izquierdo es la gran cavidad cardíaca, la bomba, tiene mayor masa muscular, mucha sustancia muscular dispuesta como columnas carnosas de primero, segundo, tercer orden. Es la que bombea. El ventrículo derecho es más bien una estación o una cámara de paso, digamos, y no tiene que lidiar con las presiones de la aorta, como tiene que lidiar el izquierdo con la presión de la aorta. La PAM de la arteria pulmonar es mucho más baja. Ahora les muestro un corte transversal de un corazón, pero con un cambio adaptativo. Bien, bueno, quedó el dibujo de mis trazados, pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que llama la atención cuando uno observa este corte transversal? Hay una reglita incluso. Un alumno o una alumna me podría decir que hay un aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo. Y yo estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo coloco la regla acá y mido la pared libre, la pared libre es esta. O sea, la tengo que medir, por ejemplo, desde acá, hasta la base de una columna carnosa. No puedo considerar la punta de una columna carnosa. La base de una columna carnosa. Bueno, claramente esto mide más de 2 centímetros, mide 2 centímetros y medio. Y ustedes recuerden que el espesor normal de la pared libre del ventrículo izquierdo mide entre 1,3 y 1,5 centímetros. Esto vale tanto en términos de anatomía normal, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes. Y no tomen en cuenta lo que es el tabique interventricular, porque hay componente del tabique, hay músculo del ventrículo derecho, entonces eso no sirve. Y también se nota que hay mayor masa muscular, engrosamiento de la pared, y esto ocurre a expensas de una reducción de la cavidad ventricular izquierda. Esto es una hipertrofia llamada concéntrica. Concéntrica porque el crecimiento de la masa muscular es hacia adentro, generando una reducción de la cámara. Y vamos a ver luego qué tipo de presión es esta. Entonces, definamos qué es hipertrofia. Es el aumento del tamaño celular con el consecuente aumento del tamaño del tejido u órgano que estas células componen. O sea, es el mismo el concepto espejo, o sea, tenemos una moneda, bueno, de un lado tenemos el concepto de atrofia y del otro el concepto de hipertrofia. Es lo opuesto a la atrofia. Sí, acá lo que está pasando es que hay miocitos cardíacos de mayor tamaño. Consecuentemente hay mayor masa muscular, más miocardio. Porque hay una noxa que está obligando o llevando a estas células a generar un estado de homeostasis adaptada. Vamos a ver cuál puede ser esa noxa. Entonces, otra vez les muestro hipertrofias del ventrículo izquierdo con reducción de la luz.
grandes miocitos cardíacos con aumento de los sarcolemas. Bueno, obviamente hay aumento del tamaño celular. Hago una nota al pie. El miocito cardíaco puede atrofiarse, puede hipertrofiarse, pero puede hiperplasiarse. Bueno, usted no vimos el concepto de hiperplasia, pero lo dejamos en suspenso. La respuesta es no, pero vamos a ver por qué no. Ejemplos de hipertrofia fisiológica. Bueno, obviamente el útero grávido. El útero grávido, el útero en el embarazo, es un útero. Ustedes saben que el útero es un órgano hueco muscular que mide 7 centímetros, es una perita, y que en el embarazo es una masa enorme que aloja obviamente al embrión y luego al feto. Bueno, esto ocurre fisiológicamente gracias a fenómenos de hipertrofia, pero también de hiperplasia. Porque el músculo liso uterino miometral puede hacer mitosis. No así el músculo miocárdico. Esto quiero que lo vayan teniendo en cuenta. La mama en lactancia. Ustedes saben que las pacientes tras parir, luego del parto empiezan a producirle el calostro y las mamas obviamente ya se vienen preparando y obviamente están voluminosas hay una hipertrofia y también hay hiperplasia de glándulas productoras de la leche para alimentar al bebé. Y en el crecimiento del niño, si algunos de ustedes van a ser pediatras, bueno, el hecho de que vayan aumentando su peso y su talla se debe a que sus células también van aumentando de tamaño y también hay un aumento del número de células. Ejemplos de hipertrofia patológica. El que les acabo de mostrar 2 veces, que es esta cuestión de la hipertrofia del músculo cardíaco, que le llamamos hipertrofia de presión, porque se da en la hipertensión arterial sistémica, la gran enfermedad. 2 de cada 3 individuos después de los 60 años la presentan, y lo que hace la hipertensión arterial sistémica es aumentar la presión arterial media de la aorta y oponérsele obviamente, el ventrículo izquierdo tiene que vencer esa presión aumentada y la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Hay un aumento de la poscarga. Entonces, para vencer esa presión y generar un gradiente de presión que para lograr un volumen minuto acorde y un volumen de eyección, hay hipertrofia, hay un aumento del tamaño de las células para que se contraigan con mayor fuerza, pero también se aprovecha, digamos, el crecimiento concéntrico. ¿Con qué objeto? Reducir la cavidad, la cavidad ventricular izquierda para aumentar la presión intracavitaria y generar un gradiente de presión que supere a la presión de la aorta, para generar obviamente, para vencer la poscarga que está anormalmente aumentada. Hay otras hipertrofias en el corazón que se llaman excéntricas o de volumen, donde hay mayor masa muscular, pero claramente cursan con cardiomegalia. No es mi interés hablar de hipertensión arterial ni de lo que puntualmente es una hipertrofia concéntrica o excéntrica, pero si ustedes son un hipertenso con hipertrofia concéntrica y le hacen una radiografía de tórax, no van a ver cambios en la silueta cardíaca, porque el crecimiento es hacia adentro. Van a tener que pedir una ecografía cardíaca para ver el engrosamiento de las paredes, que va a ser superior al espesor que yo les acabo de mencionar, 1,5 centímetros. Bien, y el otro ejemplo clásico de hipertrofia patológica, que también hay algo de hiperplasia, es la hiperplasia benigna de la próstata o el agrandamiento de la próstata en los varones que cuando superamos a una determinada edad, por lo general los 60 años, bueno, por cambios hormonales empieza a crecer. Patología muy prevalente en adultos mayores. Bien, ahí tenemos un órgano hueco muscular, puntualmente es la vejiga, y lo que yo les quiero mostrar rápidamente es
esta es la próstata. La próstata, recuerden que se aloja debajo de la vejiga, tiene varios lóbulos. Lo que hay claramente ahí es un crecimiento de este lóbulo, que es el lóbulo medial, y los lóbulos laterales. Recuerden que la próstata, que está debajo de la vejiga, es atravesada por la uretra, que se llama uretra prostática a ese nivel. Entonces, el agrandamiento de la próstata va a generar compresión de la uretra prostática, con todo lo que ustedes imaginan al respecto, es decir, chorro débil, el paciente demora mucho en orinar, tarda 10 minutos en el baño para vaciarse. Como no termina de vaciarse completamente, a los 20 minutos vuelve a tener el deseo miccional porque queda un residuo miccional, y entonces hace algo que se llama polaquiuria, es decir, va muchas veces al baño. Bueno, esto lo vamos a ver en profundidad cuando veamos hiperplasia de la próstata, pero es un ejemplo de hipertrofia e hiperplasia en realidad. En la imagen, perdón, retorno. Bueno, en la imagen anterior lo que sucedía es que la pared de la vejiga se encontraba engrosada también, se encontraba hipertrófica. ¿Por qué? El músculo detrusor se había hipertrofiado con el objeto de vencer la resistencia que le oponía la estenosis, o sea, la compresión de la uretra prostática. Bien, veamos ahora qué es la hiperplasia. La hiperplasia ya no es el aumento del tamaño, sino del número de células. Por lo tanto, estamos incluyendo un concepto diferente que es, o sea, tiene que haber mitosis. Las células que hagan hiperplasia tienen que tener la capacidad de hacer mitosis. Por lo tanto, descartamos a todas las células permanentes. No puede haber hiperplasia en neuronas, no puede haber hiperplasia en miocitos cardíacos, por ejemplo. Al haber aumento de la celularidad, consecuentemente hay un aumento del tamaño del tejido del órgano que estas células componen. Y muchas veces hipertrofia e hiperplasia van de la mano, juegan juntas. Es decir, tenemos más cantidad de células y ellas son más grandes, más voluminosas. Un ejemplo clásico es esto. Esto es un útero y lo que está... tenemos una macroscopía donde se observa una mucosa endometrial mamelonada, engrosada, suculenta y que se corresponde con un sustrato histopatológico donde las glándulas endometriales se encuentran aumentadas de tamaño, como si la glándula hubiera sumado eslabones de una cadena por multiplicación de las células. Hay un aumento, incluso una de estas glandulitas tiende a una ramificación. El corte son todos cortes transversales, pero si ustedes imaginan que la glándula es así, es un tubo, lo que hace la glándula es generar ramificaciones, así de esa manera, ramas, ramas primarias, incluso puede hacer ramas secundarias a partir de las primarias y ramas terciarias a partir de las ramas secundarias. No solamente hay hiperplasia del epitelio glandular, sino también del estroma. Hay mucho mayor cantidad de estroma. La causa claramente suele ser el estímulo estrogénico, pero patológico. Es decir, estamos hablando de situaciones que llamamos de hiperestrogenismo. La intención de este video no es hablar del hiperestrogenismo, sino mencionarlo y oportunamente veremos en qué situaciones hay hiperestrogenismo y cómo es que se produce esta hiperplasia endometrial, que es una patología muy frecuente en ginecología. Lo que le muestro aquí es un útero normal y un útero grávido. Es lo que yo les decía, un útero normal es un pequeño órgano muscular hueco. Y claro, un útero que debe alojar un feto con un promedio de 3 kilos, obviamente tiene que estar... Bueno, en el útero grávido, recuerden, intervienen procesos fisiológicos, tanto de hipertrofia como de hiperplasia. Porque aún muchos alumnos me preguntan, ¿pero es músculo? ¿Hay mitosis? Sí. En el músculo liso miometral o los músculos lisos, pueden llegar a tener la capacidad, si lo requieren,
de iniciar divisiones mitóticas. No así, y lamentablemente lamentamos que no suceda, no así sucede con el miocito cardíaco. Un miocito cardíaco hace atrofia o hipertrofia, se lesiona reversiblemente o se muere. Ok. Bueno, y otra imagen histopatológica que demuestra la gran cantidad de glándulas y la gran cantidad de estroma por aumento de la célula. Bien, ejemplos de hiperplasia fisiológica, fíjense, las mismas que las de hipertrofia fisiológica. El útero grávido, la mama en lactancia, el crecimiento del niño. Y ejemplos de hiperplasia patológica, quiero que recuerden estos, la hiperplasia benigna de la próstata, ese es el nombre completo de la patología urológica. Es muy prevalente, sobre todo en el varón, que supera determinada edad. La hiperplasia endometrial, esto le toca patológica, esto le toca a la mujer. Es un cambio adaptativo, sí. Bueno, pero generalmente se las clasifica en sin atipía, con atipía, simples, complejas. Pero hay algunas formas que se llaman con atipía que representan un cierto riesgo. Ahora, de eso van a ver luego cómo los cambios adaptativos a veces se constituyen como terrenos peligrosos, fértiles, para que se inicie un proceso que llamamos neoplásico o bien displásico. La hiperplasia mamaria, pero estamos hablando de una hiperplasia mamaria no en lactancia, patológica, dentro de una entidad que llamamos mastopatía fibroquística, pero con lesiones proliferativas, no con quistes y fibrosis. También van a leer en los textos una hiperplasia llamada compensadora, que ocurre fundamentalmente. El ejemplo clásico es el hígado, que es el gran órgano de la regeneratriz. Forma parte de la mitología griega y de Prometeo, que fue por robar un objeto, no recuerdo cuál, fue castigado por Zeus ser atado a un árbol y era comido por un ave. Le comía todo el abdomen, pero le comía el hígado fundamentalmente, y volvían a regenerarse los órganos y volvía a ser comido. Era su castigo diario y eterno, el de Prometeo. Bueno, eso tiene que ver con hay algún asidero en cuanto a la gran capacidad regenerativa que tiene el hígado y sus hepatocitos. No es casual también que los llamados virus hepatotrópicos, el A, el B, el C, el D, prefieran el hepatocito, porque son una fuente constante de células que hacen mitosis y les aseguran a ellos un nicho ecológico eterno y grandioso. Bueno, cuando se hace una hepatotomía, es decir, se extirpa parte del hígado para donar a otra persona, el hígado, digamos, compensa, es decir, repone lo que quitó el cirujano, generando una hiperplasia compensadora, que no es rigurosamente considerada patológica, si bien hubo una injuria porque se hizo una extirpación quirúrgica. Se utilizaron mecanismos fisiológicos como para compensar la falta de masa hepática. Bien, la metaplasia. Bien, la metaplasia es un cambio adaptativo bastante singular y bastante interesante. La definición correcta es esta. Yo soy algo, me dicen el fanático de los conceptos, de las definiciones, porque me parece que es importante tener un concepto, aunque sea breve, de los procesos, para poder manejar mejor las cuestiones teóricas a los fines de poder integrar. Podemos definir la metaplasia como un cambio de un tipo de tejido maduro por otro tipo de tejido maduro y perteneciente a la misma estirpe histogenética. Es decir, ¿qué quiero decir? Transformación de un epitelio por otro epitelio. Transformación de un mesénquima por otro mesénquima. No un epitelio por mesénquima o un mesénquima por epitelio, por ejemplo. De hecho, cuando sucede lo contrario en cuanto a la madurez, cuando un tejido maduro empieza a transformarse en un tejido de aspecto inmaduro, sin
sin maduración nuclear ni diferenciación citosólica, estamos ya en el campo de la displasia, un concepto que vamos a desarrollar posteriormente. No es para nada un cambio adaptativo la displasia, es considerada una lesión precancerosa, por lo tanto no tiene nada que ver con las adaptaciones. La metaplasia también tiene sus riesgos. Es un cambio adaptativo. Me faltó decir algo importante que me surge a raíz de pensar en la metaplasia. Los cambios adaptativos son todos reversibles. Bueno, no, ya lo dije con la flecha bidireccional, ¿verdad? Es decir, si la noxa cede y hubo atrofia, la célula vuelve a crecer en tamaño. O se achica, si por ejemplo un hipertenso lo tratamos, le bajamos la presión, lo controlamos, lo mantenemos por debajo de 140-90, esos miocitos van a empezar a achicarse, ¿verdad? Lo mismo pasa con la hiperplasia. Si le administramos medicación a un paciente con hiperplasia prostática, la próstata se va a achicar y el paciente va a empezar a orinar fuerte y va a estar contento. Ahora, con la metaplasia no estaría tan seguro en decir con certeza que se trata de un cambio adaptativo reversible en el 100% de los casos. Muchos pacientes portan su cambio metaplásico de por vida, pero no deja de ser un cambio adaptativo. Ojo, no es una lesión precancerosa la metaplasia. Que quede claro eso. Es un cambio adaptativo. Ahora bien, si bien no es una lesión precancerosa, se constituye como un terreno peligroso. Porque a partir de, si ya hubo, digamos, una manipulación de genes, cromosomas, de transformaciones de tejidos por otros, ¿por qué no puede haber un clic y producirse un cambio neoplásico o displásico y luego neoplásico? Otra peculiaridad que tienen las metaplasias es que no admite formas fisiológicas. Es decir, pregunta de examen, deme ejemplo de metaplasias fisiológicas. No existen, profesor. Esa debe ser la respuesta. No hay metaplasias fisiológicas. Todas son patológicas, absolutamente patológicas. Les muestro en estas dos histopatologías. La imagen de la izquierda es normal. Tenemos una zona donde hay un epitelio estratificado, escamoso, y otro epitelio que es cilíndrico simple. Esta puede ser la zona llamada de lucha de epitelios o unión cilindro-escamosa en la zona endoexocervical, en el cuello uterino, que es donde ocurren generalmente las metaplasias. Se estima que la mitad de las mujeres, sobre todo en edad reproductiva, sexualmente activas, presentan metaplasia en la zona de lucha de epitelios o metaplasias escamosas endocervicales, porque el medio que es agresivo, ya sea por alteraciones del pH, el coito, el uso de tampones, gérmenes, etc., obliga a un cambio adaptativo que es la estratificación del epitelio simple endocervical, que se hace estratificado. Como ven aquí, o sea, este corte histológico se obtuvo a través de una punción o de un corte a nivel endocervical, y donde deberíamos encontrar un epitelio cilíndrico simple, encontramos un epitelio escamoso o pavimentoso o epidermoide. Es decir, esto es un ejemplo de metaplasia escamosa. Fíjense, estas son imágenes endoscópicas, para los que vayan a ser endoscopistas o gastroenterólogos. La imagen B es una imagen normal. Tenemos, y lo que estamos viendo es el orificio que comunica el estómago con el esófago con el estómago, el cardias. Lo que vemos en la imagen A es que en la mucosa esofágica, se encuentra un cambio de la mucosa
de aspecto de coloración rojiza, de aspecto aterciopelado, de límites poco definidos. Bueno, microscópicamente lo que está sucediendo ahí, o sea, acá tenemos un epitelio escamoso. Fíjense que hay células, estratos, células sobre células. Pero en esta zona ya el epitelio pasa a ser glandular, cilíndrico, simple. Es decir, pasa a ser un epitelio glandular. Justamente lo que ha ocurrido aquí es que desde el estómago, digamos, hay un problema que se llama reflujo gastroesofágico. Es decir, hay pacientes que no tienen un buen control, una continencia de lo que es el esfínter esofágico inferior y viven haciendo reflujo. Sobre todo comen en la noche y se van a dormir apenas comen y bueno, sufren pirosis, acidez, quemazón, ardor, hasta tos, por la garraspera que sube el ácido gástrico. Bueno, esto, si sucede de manera crónica, sostenida en el tiempo, obliga a la mucosa esofágica de epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, a adaptarse. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer? Es formar un tejido maduro, epitelial, que sepa lidiar con el quimo gástrico, que contiene ácido clorhídrico y pepsina, una proteasa muy potente. Entonces, busca desarrollar, por ejemplo, mucosa gástrica, que convive con eso, o mucosa intestinal también, que es la que recibe en el vaciamiento gástrico ese quimo. Entonces podemos hablar de que hay metaplasias gástricas o metaplasias intestinales en esta entidad que llamamos metaplasia de Barrett o esófago de Barrett. Lo van a encontrar en la bibliografía como tal. Vuelvo a repetir, ¿es una lesión preneoplásica? No. Pero hay que hacer un seguimiento del paciente. Hay que hacer endoscopías con, obviamente, biopsias endoscópicas y ver que no haya focos displásicos o neoplásicos sobre ese terreno que ya hay, como decíamos, ha jugado con fuego a nivel de las leyes que regulan el crecimiento y el desarrollo de las células. Ejemplos de metaplasia para que tengan elementos contenidos para que vayan incorporando. En el tabaquismo crónico, bueno, me falta decir algo, quiero mencionar algo. Tanto en el reflujo gastroesofágico como en el hábito tabáquico crónico, antes de que se produzca el cambio metaplásico, hay cambios inflamatorios. La metaplasia, y aparte vuelvo a reforzar la cuestión de la cronicidad. La metaplasia no ocurre de un día para el otro, toma su tiempo, a veces años. El tabaquista no hace esta metaplasia en un año, capaz que le lleva 10 años hacerla. El epitelio respiratorio, recuerden que es cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. ¿Qué quiere decir pseudoestratificado? Que no hay estratos. Todas las células asientan sobre la membrana basal. Lo que sucede es que las células se disponen a distintas alturas, los núcleos están a distintas alturas y aparentan tener estratos, pero no son falsos estratos. Por eso se llama pseudoestratificado. Y se ve acompañado de cilias hacia el polo luminal, que son muy importantes para el barrido, y células caliciformes que le proveen de moco a la vía aérea, que es muy importante también para la defensa de la vía aérea. Ahora, el humo del cigarrillo, digamos que irrita, que inflama crónicamente esa mucosa, ese epitelio respiratorio, ya sea desde la nariz, los senos paranasales, la laringe, el árbol bronquial, hasta todas sus terminaciones, empieza a experimentar una necesidad de estratificarse a los efectos de lograr lidiar con este tóxico, con estas sustancias químicas que lo agreden. Se hace escamoso, bien, es más fuerte por así decirlo, pero en esta gesta, ¿qué ha perdido? Ha perdido cilias y ha perdido moco, ha perdido células caliciformes. También esta metaplasia llamada escamosa, metaplasia epidermoide o metaplasia pavimentosa,
puede constituirse como terreno fértil para el desarrollo posterior de un cambio displásico y luego neoplásico y desencadenar en un carcinoma broncógeno. El otro ejemplo clásico que ya hablamos es en el reflujo gastroesofágico crónico, donde el cambio sería por un epitelio, digamos, plano, estratificado, escamoso, digamos, pero plano, no queratinizado, hacia un epitelio que sea glandular, exócrino, que sepa lidiar con el ácido clorhídrico y la pepsina, que puede ser tanto el epitelio de la mucosa gástrica o el epitelio de la mucosa intestinal. Hay metaplasias epiteliales, como mencioné, pero también hay metaplasias mesenquimáticas. Ejemplos paradigmáticos son la metaplasia amiloide, pacientes que se quedan sin médula ósea, ya sea por una quimioterapia de una leucemia. Bueno, otros órganos que han tenido funciones hematopoyéticas, como por ejemplo el bazo, el hígado, hacen cambios metaplásicos, desarrollan tejido mieloide hematopoyético para proveer, digamos, las series que están faltando, digamos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es los jinetes, los jockeys del turf. El roce del animal sobre, bueno, ellos usan protección, generaba lo que se llama el hueso de jinete, que en realidad es el miocito esquelético se transforma en un osteocito. Y a eso le llamamos metaplasia ósea. Y cuando hay isquemia crónica o desuso de un hueso, por ejemplo, el hueso, el tejido óseo, tiende a convertirse en cartílago, a transformarse en un tejido. Recuerden que son todos tejidos conjuntivos especializados. Y bueno, les doy estos ejemplos para que tengan. Bueno, entonces retomamos la diapositiva de la noxa y el encuentro con la célula. Ya vimos y desarrollamos todos los cambios adaptativos posibles. Vimos ejemplos fisiológicos, patológicos, cité ejemplos, vimos imágenes. Si bien hoy no vamos a hablar de lesión irreversible, muerte celular, necrosis, eso es para el que viene, sí vamos a hablar de cambios de lesión subletal. Repito, el hecho de que yo encuentre, por ejemplo, tumefacción de organelas, dilatación del retículo endoplásmico, o sea, como vacuolizaciones, cambios hidrópicos, básicamente, o que se dispersen los ribosomas del RER. La dispersión del ribosoma del RER obviamente va a afectar la síntesis proteica. Pero todos estos cambios que tienen que ver con la hinchazón de las organelas, la tumefacción, son reversibles. El otro ejemplo paradigmático de cambio, que ya lo vieron al inicio, es el cambio graso, es decir, la presencia de acumulaciones de lípidos simples, sobre todo ácidos grasos o triacilglicéridos. Ahora, la irreversibilidad viene con muchos de estos cambios que yo les pongo allí, la ruptura de la citoteca, la desaparición del núcleo, pero vuelvo a destacar el punto de la inflexión, de lo inflexible, que es lo que le sucede a las mitocondrias. Calcificación mitocondrial, que hace que las mitocondrias no produzcan ATP en absoluto. Vamos a ver ahora que hay otras formas de obtener ATP, pero bueno, agotable, ¿verdad? Bueno, si ustedes recorren la microfotografía, esto es un corte histológico, van a ver, bueno, los que lograron, pasa que bueno, hay una alteración, obviamente hay lesión reversible. Esto es un corte histológico del hígado y la gran mayoría de los hepatocitos se encuentran lleno de una vacuola, un espacio vacuolar, macrovacuolar, que desplaza los núcleos a sus periferias, que se ve, esta es una tinción con hematoxilina eosina, pero el acúmulo lipídico se ve ópticamente vacío, porque el lípido cuando se incluye en parafina y se procesa se pierde, digamos, entonces queda vacía Si uno quisiera confirmar que se trata de lípidos, debería utilizar determinadas coloraciones como los sudanes, etc.
Entonces, la esteatosis la podemos definir como la acumulación intracelular de ácidos grasos y o triacilglicéridos. Causas múltiples. El abuso del alcohol etílico. Ahora voy a comentar brevemente por qué. La hipoxia. La hipoxia la explico brevemente. Al no tener oxígeno, no tengo ATP. Al no tener ATP, disminuye la síntesis lipídica en el REL. Por ejemplo, la transformación de un ácido graso en un triacilglicérido. ¿Qué pasa? Se me acumula ese ácido graso en el REL. Se me microvacuoliza y luego se me macrovacuoliza. La diabetes mellitus, el embarazo, la desnutrición, las dislipidemias, entre otros. No vamos a ahondar tanto en la patogenia de todas. Voy a mencionar sobre todo la del alcohol etílico y la de la hipoxia la acabo de mencionar. También se le llama esto el hígado graso, objetival en una ecografía abdominal. Es bastante habitual encontrar hígados grasos, sobre todo en pacientes diabéticos, dislipidémicos. También ahí se han descrito esteatosis cardíacas y renales. En el corazón, con el hígado atigrado, y en los riñones no es una verdadera esteatosis. En realidad son pacientes con lipiduria que al intentar reabsorber el lípido, esas células tubulares se encuentran cargadas con lípidos y bueno, hay una acumulación de lípidos intracelular, pero no es verdaderamente una esteatosis. Es como si fuera una esteatosis, pero no lo es. Y repito y remarco, la esteatosis es una manifestación morfológica de que la lesión es subletal, es reversible. Yo quito la causa y la vacuola cargada de lípidos desaparece. O sea, vuelvo a aportar oxígeno, hay ATP, se empieza a activar la maquinaria metabólica. El paciente deja de consumir alcohol, normalizo la dislipidemia, compenso al diabético. Bueno, en el embarazo ocurre por diversos mecanismos y desaparece luego de parir o luego de terminado el embarazo. Pero fíjense, tanto el cambio graso, el cambio o la esteatosis, es una manifestación de lesión reversible. Quiero decir, estas células están vivas con una homeostasis recuperable. Están vivas. No están adaptadas. No están adaptadas. Están lesionadas. Pero lo están reversiblemente. Es decir, retirando la noxa es posible la restauración de la homeostasis original. Fíjense, este es un acercamiento de un corte del hígado, del parénquima hepático, que se ve, bueno, se ve ahí algo marronado porque tras la evisceración es muy vascular el hígado, se ve en realidad rojo azulado, ahí se ve un poquito más amarronado porque se ha sacado la sangre. Pero no me importa eso, me importa que lo comparen con este otro corte. Fíjense que la imagen inferior es otro corte del hígado donde el parénquima hepático tiene un aspecto grasiento, mantecoso, untuoso. Pareciera que uno si lo pasara por alguna superficie sobre un vidrio quedaría embadurnado de un material grasiento. Bueno, este es el hígado graso. Un hígado con hepatocitos llenos de ácidos grasos y o triacilglicéridos. Fíjense el cambio de coloración que es totalmente notable. Rápidamente, porque vamos a ver alcohol, consumir alcohol, consumir alcohol y metabolizar alcohol etílico es producir grasa, lípidos. Es decir, el metabolismo ocurre en el hepatocito, fundamentalmente en el hígado, a través de una digamos, enzima principal, que es la alcohol deshidrogenasa, que es citosólica, que lo transforma en acetaldehído. Y este acetaldehído luego entra a las mitocondrias y a través de otra vía enzimática llamada acetaldehído deshidrogenasa, es transformada a acetil-CoA, ingresa a lo que se llama el ciclo de Krebs, obteniéndose ácido acético.
Ahora, ¿qué sucede? Si el paciente bebe mucho, abusa, su dosis es habitual, estamos hablando de pacientes alcohólicos crónicos con una enfermedad psiquiátrica grave, donde abusan, o sea, toman, digamos, 3, 4, 5 litros de cerveza por día y un día duplican la dosis, ¿qué hacemos con estas moléculas de etanol? Se buscan alternativas a nivel retículo endoplásmico liso, o sea, microsomal. Microsomal significa REL, retículo endoplásmico liso. Ahí está la citocromo P450 que también va a contribuir a la síntesis de acetaldehído, pero en esta gesta va a generar radicales libres, va a generar también bueno, va a generar fundamentalmente mayor cantidad de acetaldehído. El acetaldehído es la sustancia tóxica. También a nivel de los peroxisomas, en el citosol, se encuentra la vida de las catalasas que convierte directamente el etanol en acetaldehído, pero el regalito claramente es la producción de agua oxigenada, que es un radical libre con daño de los elementos del hepatocito. Brevemente, ¿por qué metabolizar etanol es producir lípidos? Por esta cuestión del NAD y el NADH. Es decir, como hay un aumento de lo que se llama el NAD reducido, el NADH, hay una inhibición del ciclo de Krebs y todo ese NADH se vuelca a la síntesis lipídica. Lo resumo de esta manera para volver a retomar cuando veamos hepatopatía alcohólica y esteatosis alcohólica puntualmente. Bien, cúmulos lipídicos, si uno habla de cúmulos lipídicos no puede circunscribirse solamente a la esteatosis hepática. Lo que están viendo en esta imagen es una arteria, también con la luz reducida, a expensas de otra plaquita de ateroma. Pero fíjense que en la placa de ateroma, donde hay sustancia fundamental, etc., hay espacios ópticamente vacíos. Bueno, todos esos espacios ópticamente vacíos blancos corresponden a un lípido, que no es ahora el ácido graso o el triglicérido, sino que es colesterol. Y esta sería otro ejemplo de cúmulos lipídicos. A los cúmulos los podemos dividir en cúmulos de agua, cúmulos lipídicos, cúmulos glucídicos y cúmulos proteicos o hialinos. Ahora vamos a comentarlos. Bien, el cambio hidrópico. Ahora vamos a ver de lo que es la acumulación de agua en la célula. El cambio hidrópico, también llamado tumefacción celular o hinchazón celular, por favor no digan edema celular. Reserven la palabra edema para la acumulación anormal de líquido por fuera de las células, en los espacios intersticiales o en las cavidades corporales virtuales como la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica. ¿De acuerdo? El cambio hidrópico es la acumulación de agua dentro de la célula y de las organelas, las cuales al acumular agua tienden a vacuolizarse, es decir, a volverse vacuolas. Y una causa fundamental es la hipoxia, vamos a ver por qué ahora. También otra es la formación de radicales libres por metabolismo de tóxicos, acción de microorganismos, pero ahora vamos a ver y al igual que el cambio graso, el cambio hidrópico es otro patrón morfológico de reversibilidad. Si nosotros retiramos la noxa, la célula se deshincha, por así decirlo, elimina el exceso de agua y recupera su homeostasis. En este esquema, también perteneciente al hígado, se ven hileras de hepatocitos, se ve lo que se llama la vena centrolobulillar, se ve el espacio porta con una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y lo que es el conductillo biliar. Pero quiero que presten atención en esta célula y en esta célula. Ambas, con círculos amarillos, son hepatocitos. Un hepatocito es un cubo, un cuadradito. Entonces, el hecho de que un cubo, se vuelva un globo, una pelota, esto se llama balonización porque viene del inglés balloonization,
que balloon es pelota en inglés. Entonces, en vez de ponerle pelotización, le pusieron balonización. Bueno, las traducciones que se hacen de los libros norteamericanos. O hindúes en el caso del Mohan. El hepatocito con balonizado es el ejemplo clásico de la tumefacción. Es decir, se hincha y se vuelve una pelotita, digamos, por la expansión, la hinchazón. Ahora, ¿es un cambio reversible? Sí. Si cede la noxa, bueno, esto te está dando en el contexto de una hepatitis viral, no voy a entrar al detalle, pero tengan en cuenta esto, el cambio hidrópico incluye el aumento del tamaño de la célula con la hinchazón y las organelas se van a visualizar como vacuolas. Bien, ¿por qué se producen estos cambios reversibles? ¿Por qué se producen estos cambios reversibles? Pregunta que vamos a tratar de responder. Vamos a hacer un cuentito, vamos a hacer una secuencia para que ustedes hagan su propio, generen su propia historia y construyan el conocimiento de su propio, por su cuenta. Vamos a suponer una situación de hipoxia. Por X razón. Puede ser un intoxicado con monóxido de carbono en el invierno o un paciente que está sufriendo una oclusión de la irrigación arterial por X razón. Entonces tengo hipoxia, menor tenor de oxígeno en el intersticio que se provee a la célula. Obviamente, ¿dónde se utiliza ese oxígeno? En las mitocondrias, para a partir del sustrato de glucosa iniciar la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y por glucólisis aeróbica obtener el tan ansiado adenosine-trifosfato. Es decir, la energía que vamos a utilizar en la célula. Entonces, la pregunta que usted, alumna, debe hacerse es ¿para qué utiliza una célula ATP? Porque si uno responde esta pregunta, va a poder comprender qué es lo que sucede cuando no tengo ATP. O sea, fisiología, fisiopatología. Van de la mano en el entendimiento. El ATP sirve para activar bombas de intercambio iónico. Ustedes conocen la sodio-potasio ATPasa, las calcio ATPasas. También es necesario para iniciar la síntesis lipídica en el REL y la síntesis proteica en el RERT fundamentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ya cuando tengo hipoxia y no tengo ATP, voy a tener problemas de bombas y de síntesis de estos compuestos orgánicos. Ahora, si no tengo ATP mitocondrial, hay transitoriamente fuentes alternativas de ATP, que es el ATP que se obtiene por vía anaeróbica a través de vacuolas que tienen almacenado glucógeno. El proceso se llama glucólisis anaeróbica. Como es un proceso de tercerización, esto va a tener un costo. ¿El costo cuál es? La generación de ácido láctico lactato, con la consecuente disminución del pH celular. O sea, hay una acidez, hay una acidosis celular. Si el pH baja, y esto no es menor. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense la secuencia, vuelvan a leerla, detengan el video, piensen, analicen y vean cómo sigue la historia. Vimos el tema de la glucólisis anaerobia y la producción del lactato y el bajo pH. Ahora vamos a ver el problema del calcio. El calcio es un catión celosamente controlado y regulado y mantenido muy bajito, 10 a la menos 7 en el citosol. Está enormemente, en grandes cantidades en el espacio extracelular, bajo en el citosol y en algunas organelas reguladoras como mitocondrias y REL a un 10 a la menos 5, porque son justamente las encargadas de tomar el exceso de calcio. Entonces, se mantiene bajo control, pero
y regulado justamente por estas organelas. También gracias a las bombas. Las bombas de calcio utilizan ATP. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo ATP? Empieza a aumentar este calcio citosólico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se mantiene celosamente bajo el calcio citoplasmático? Porque el calcio es un potente activador de enzimas lisosomales, al igual que un pH ácido. Entonces, corro el peligro, el exceso de calcio citosólico corre con el peligro de activar la autofagia de la célula y su autodestrucción. Entonces, rápidamente, una de las organelas que más se carga de este exceso de calcio son las mitocondrias. ¿Y qué dijimos sobre las mitocondrias y sobre el point of no return? Que justamente se producía la calcificación mitocondrial y la inutilización completa de la organela y la muerte celular. El momento, aunque la citoteca estuviera intacta, el núcleo estuviera intacto, las otras organelas estuvieran intactas, si hay calcificación mitocondrial ya no hay capacidad de recuperación de homeostasis. Calcio alto sumado a un pH ácido por lactato es una dupla muy peligrosa para que empiece a haber activación lisosomal de enzimas y empiece a haber lo que llamamos digestión enzimática autolítica o autofagia. Y ya estamos en el límite con la lesión irreversible, porque empiezan a destruirse de componentes celulares. Conclusiones. ¿Por qué hay tumefacción? Porque sin ATP las bombas no retiran el excedente de sodio, que el sodio entra solito, por difusión. Entonces, ¿qué hace la bomba? Agarra el sodio y lo saca y lo intercambia con potasio. Entonces, al no funcionar bien las bombas por la falta de ATP, el sodio entra como quiere, arrastra agua, se produce la tumefacción del citosol y de las organelas. Y las organelas, recuerden, tienden a vacuolizarse. ¿Por qué hay esteatosis? No tengo ATP, no tengo síntesis de triacilglicérido, acumulo ácidos grasos en el REL, se microvacuolizan. También cae la síntesis de apoproteína, que recuerden que necesito apoproteína para transportar, vehiculizar un lípido desde el hepatocito hacia la economía. Entonces, al no tener el vehículo, quedan acumuladas en la fábrica. Entonces, o sea, acumulación de lípidos, ya sea porque no se producen triacilglicéridos o porque no hay apoproteínas, aparecen microvacuolas y luego macrovacuolas. Estas macrovacuolas a veces logran confluir en varios hepatocitos que estallan y forman una especie de quiste lleno de grasa llamado el hipodiastema, lo van a leer en la bibliografía. Y recuerden que al microscopio óptico con hematoxina y eosina se ven ópticamente vacías. Como también se ve en el agua, los glúcidos, ojo, Por eso le digo que a veces hay que usar determinados colorantes para determinar fehacientemente que se trata de un cúmulo lipídico. Ya vamos terminando. Ahora, ¿qué es un cúmulo hialino? Para determinar qué es un cúmulo hialino, primero quiero que sepan qué significa hialos. Hialos viene de vidrio, porque justamente algo hialino es algo que se ve vítreo o vidrioso. En realidad, hialino es un término descriptivo microscópico. Eso es un término que lo utiliza el patólogo para describir algo que observa al microscopio óptico, con tinciones como la hematoxina eosina, también con el ácido periódico reactivo de Schiff, el PAS, y hace alusión a todos aquellos elementos que observa el MO que sean acidófilos, o sea, rosados, vítreos y amorfos. Y la naturaleza de estos cúmulos es proteica. ¿Por qué? ¿Por qué es proteica? Porque son acidófilos. O sea, ¿cuál es el elemento que capta el colorante ácido? Los elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos que son acidófilos? Las proteínas. Vamos a ver después que hay un aumento de la eosinofilia cuando ocurre necrosis, pero eso es para la clase que viene.
O sea, yo quiero que quede claro que decir cúmulo hialino es decir cúmulo proteico, gente. En tanto, el material es acidófilo y por lo tanto es proteico, porque las proteínas son básicas y tienen afinidad por el colorante ácido que es la eosina. ¿De acuerdo? Ejemplos de cúmulos hialinos que los podemos pedir en los exámenes y quiero que sepan. Ahí ven también, estoy insistente con los hepatocitos. Bueno, si logran ver, algunos son hepatocitos y dentro de los citosoles de algunos de ellos, acá, hay un material de acumulación intracelular amorfo, acidófilo, vítreo, rosado, llamado en estos casos cuerpos de Mallory, que se ven en las hepatitis alcohólicas. La toxicidad del acetaldehído genera un daño de la citoqueratina que produce una coagulación de la proteína y genera este cúmulo. Otro ejemplo clásico de cúmulo hialino. Estamos viendo allí un glomérulo renal y una arteriola glomerular. No sabemos si es la aferente o la eferente. Lo importante es que vean que en la pared de la arteriola y también en los espacios mesangiales o en el espacio glomerular hay un material de depósito, un cúmulo que se ve, en este caso, Paz positivo. O sea, sobre la hematoxina ósea se puso el ácido periódico reactivo de Schiff y hay un material amorfo, vítreo, rosado, también proteico. Esto se denomina, en el caso de la arteriola, arterioloesclerosis hialina. Y en el caso de la glomerulopatía, glomeruloesclerosis hialina. Se puede ver en la hipertensión arterial, se puede ver en la diabetes, por eso el diagnóstico, si bien hay algunas características que indican que esto es una glomerulopatía diabética, no quiero que se queden con la idea bueno, cuando ustedes van a ver, cuando veamos patología de los vasos sanguíneos, arterioloesclerosis, y se van a acordar de esta primera clase. Otros ejemplos de cúmulos hialinos. Esto es una amiloidosis. No voy a explicar, la explico brevemente. En la amiloidosis, en este caso renal, en la amiloidosis se produce una situación donde el hígado empieza a producir una proteína anómala que empieza a depositarse en los espacios extracelulares de muchos órganos. Del tubo digestivo desde la boca al ano, el corazón, el hígado, los riñones, el vaso, fundamentalmente. Es extracelular. Que un cúmulo sea extracelular es peor que sea intracelular. ¿Por qué? Porque al ser extracelular no cuenta con mecanismos enzimáticos intracelulares que le permitan digerirse y como puede pasar con un cúmulo proteico. O sea, un cuerpo de Mallory puede metabolizarse y el hepatocito se desembaraza de ese acúmulo, pero en la amiloidosis no. El amiloide es una proteína anómala que se deposita en todos los intersticios y lo único que hace es comprimir y molestar y atrofiar y comprimir vasculaturas y genera grandes problemas. Y para corroborar que se trata de la proteína amiloide se utiliza una coloración específica que se llama rojo Congo. Por eso les puse ahí un corte histológico de una amiloidosis renal con el material de acumulación rojo Congo positivo. Bueno, estos son otros hepatocitos que tienen en su interior otros cúmulos, también hialinos, proteicos, pero no producto de la acción del acetaldehído en una hepatitis alcohólica, sino es un efecto citopático provocado por el virus de la hepatitis B y llamados cuerpos de Kunckelmann, descritos por Kunckelmann desde ya. Otro ejemplo de hialina intracelular. Otro ejemplo de hialina intracelular, no sé si ven allí, esto es una neurona. Y lo que ven allí es el cúmulo hialino, amorfo, acidófilo, homogéneo vítreo, se llama cuerpo de Negri y se ve en las infecciones por rabia. Hoy, por suerte, no vemos rabia humana hace mucho tiempo. La última vez hubo rabia en animales, pero hace ya, por suerte en Rosario, hace 20 años que no se ven rabias. Bien, por último, los cuerpos de Russell, que los mencionamos, son acumulaciones de inmunoglobulinas que en definitiva son proteínas y por lo tanto son cúmulos hialinos,
y se ven en las células plasmáticas o plasmocitos de una patología, de una mielopatía llamada mieloma múltiple, que es un tumor de médula ósea, que eventualmente lo vamos terminando. ¿Qué es un pigmento? Bueno, brevemente, un pigmento es toda aquella sustancia que tiene color propio. Así de simple. La melanina tiene color negro y no otro. La hemosiderina, ocre, amarronado, dorado y no otro. La bilirrubina, si hay también biliverdina, amarillo verdosa. Y la lipofucsina, pardo amarillenta. Ejemplos. Bueno, la melanina se ve negra, bueno, en este caso también otro paciente o otra paciente con vitiligo. Obviamente le da el color a la piel. También vemos los lunares, los nevos o la melanina en los melanomas. Bueno, se ve negra. Bueno, en esta imagen está muy chiquitita, pero lo que representa es un alvéolo pulmonar que lejos de estar libre y no tener aire en su interior, está lleno de un material, de líquido y de células. Los tabiques están con capilares ingurgitados de glóbulos rojos, están congestivos, pero lo que quiero destacar es la presencia en la luz de unas células que tienen una coloración distinta, amarronada, ocre, dorada. Son macrófagos alveolares cargados con hemosiderina, que obtienen ese pigmento de haber fagocitado glóbulos rojos y haber transformado el hemo de esos eritrocitos en el pigmento de hemosiderina. Bueno, ahí tenemos una cirrosis biliar donde se ve un pigmento que es elementos de la bilis. No voy a ampliar. Sí, lo que quiero destacar, fíjense, una zona de la piel, hay una zona, un tórax, una areola y la piel claramente amarillenta. Estoy hablando de lo que llamamos ictericia, por estados de hiperbilirrubinemia que generan un cambio de coloración de piel y mucosas, de un tinte amarillento. Y el último pigmento que menciono al pasar es el llamado pigmento de desgaste, que es la lipofucsina. Esto es un corte histológico de miocardio y lo que se ve allí son miocitos, y si amplían o logran ver, hay una acumulación de una sustancia, un pigmento de color amarillento pardo, amarronado también, pero no dorado, que es la lipofucsina. Generalmente se da en producto del proceso de senectud. Por eso se habla de proteína de desgaste, en realidad del envejecimiento. Por último, ¿qué es una calcificación patológica? Ustedes saben que existe una calcificación normal, también llamada, la calcificación que ocurre en un niño en crecimiento, en el cartílago de crecimiento, en el hueso, etc. Pero también existen calcificaciones patológicas, que es el depósito anormal de calcio, y de las cuales las dividimos en dos tipos, la distrófica y la metastásica. La calcificación distrófica ocurre en tejidos que están desvitalizados, porque los tejidos que han perdido la vida, que están muertos y necróticos, tienen gran afinidad o avidez por el calcio. Después vamos a ver para qué nos sirve esto en un caso puntual. Y la calcificación, y el nivel de la calcemia en estos pacientes es normal. En cambio, en la calcificación metastásica hay claramente una hipercalcemia, producto de muchas patologías que producen esta hipercalcemia. Un hiperparatiroidismo, donde hay más paratormona, más resorción ósea y mayor salida de calcio a la sangre, o metástasis, ustedes no saben todavía lo que es una metástasis, pero la llegada de células neotumorales al hueso que destruyen hueso y sacan calcio hacia la sangre, o el hecho de que no haya movilización del hueso, el reposo absoluto, el calcio, se descalcifica el hueso y hay hipercalcemias. Este exceso de calcio se va depositando en tejidos no desvitalizados sino sanos, generando calcificaciones, como por ejemplo les pongo, quiero detallar, esta es una mamografía digital y lo que yo quiero destacar es la presencia de microcalcificaciones en áreas. La utilidad justamente
yo le doy una vuelta útil a la calcificación distrófica. En las mamografías podemos encontrar microcalcificaciones en pequeñas áreas necróticas, o sea, muertas, desvitalizadas de un cáncer muy pequeñito en la mama, porque vamos a ver después que los cánceres tienen tendencia a que las células se mueran, se desvitalicen. Entonces, a través de una mamografía podemos encontrar, mediante la imagen de una microcalcificación, la referencia indirecta de que existe necrosis y la referencia indirecta de que existe un cáncer. Y así es como así está destinado y pensado el screening con mamografía. Una calcificación metastásica, les pongo un ejemplo del depósito de calcio en un tejido que se está tornando ahí cartilaginoso óseo en el espacio pleural, secundaria a un estado de hiperparatiroidismo. Simplemente yo quiero que sepan qué tipos de calcificaciones patológicas hay y en qué circunstancias ocurre una y otra, nada más. Por último, ¿qué son los cálculos y las concreciones? La concreción es el depósito de una sustancia inorgánica como el calcio u orgánica también, como puede ser no sé, el ácido úrico, en los intersticios tisulares, como por ejemplo una entidad llamada nefrocalcinosis o en los tofos gotosos de los pacientes con gota, donde ahí se acumula ácido úrico. Ahora, si el depósito de este material ocurre en la luz de un órgano hueco, es de mayor tamaño y mayor dureza, lo llamamos cálculo. O sea, la concreción es intersticial, el cálculo o lito, que significa piedra, lito, ocurre en la luz de un órgano hueco, que puede ser, por ejemplo, la vesícula biliar, la vía urinaria, la pelvis renal, la vejiga, los conductos salivales en las glándulas parótidas. Ahí también menciona el páncreas, pero en realidad suelen ser cálculos biliares que impactan en el wirsum y generan una pancreatitis, por ejemplo. Bien. Ahí les muestro un tofo gotoso enorme de esa mano de un paciente con gota y un calculito, el más frecuente de encontrar en la vía urinaria de calcio, que es así pequeño, por granular, algo amarronado. Bien. Termino con Virchow. Yo soy un gran admirador de Rudolf Virchow por varias razones. Él tiene estas frases muy precoces y importantes para la época en la que él estaba participando. Él no solamente era médico, era filósofo, político, sociólogo. Él con esta frase, que es más le temo a la pobreza que al bacilo de Koch, está planteando también la relación, vuelve, digamos, a afirmar lo que yo mencioné al pasar cuando hablaba de la relación noxa-célula. A veces no es la noxa a la que le tenemos que prestar importancia o la que genera el daño, sino que es digamos, el hospedero, quien es el que por su vulnerabilidad llega a la enfermedad. Entonces, cuando habla de la pobreza, habla de la falta de alimentos, la falta de agua potable, la falta de cloacas, etcétera, ¿no? O sea que y también, vuelvo a repetir, no es lo mismo la célula de un paciente sano que la de un inmunodeprimido, de un desnutrido, de un obeso, de un paciente en un tratamiento crónico con citostáticos, con corticoides, etc. Bueno, en la próxima clase, espero que esta les haya servido mucho, vamos a hablar ya de muerte celular patológica y fisiológica, o sea, de lesión irreversible, de la fotografía de la muerte celular, y ya vamos a hablar luego de necrosis y apoptosis. Todos los tipos de